Eso es un tema que me llama la atención porque has mencionado varias veces lo de perder la ventaja o lo de adaptarte al mercado. No sé si, bueno, Álvaro a lo mejor querrá comentar algo más, ¿no? Sobre la estrategia, pero me gustaría conocer tus hábitos, cómo los has ido adaptando desde que empezaste hasta la actualidad para poder ir adaptándote y seguir dedicándote a esto. ¿No? Has dicho que erais 50 y pico y ahora sois tres. Entonces, ¿algo Mis... habrás hecho o no sé, qué hábitos recomendarías o qué A se está ver, pues siguiendo? hábitos para adaptarte, yo diría analizar mucho. Es decir, yo cuando estoy operando, estoy operando, pero a veces estoy viendo, hostia, mira, están funcionando mejor los largos. O las acciones extranjeras están tirando más últimamente. O los gappers grandes, los gaps que son más de 100%, están muy overcrowded y están empezando a squeezear mucho. Entonces el short side es complicado ahí. O, hostia, están saliendo muchos tickers con alto institutional ownership. Esos tickers suelen hacer tal. O yo qué sé, o hay un theme de las nanofloats. Eh, todos estos son cambios más pequeñitos que pasan, que son normales. eh, y luego está un cambio más grande como el que fue el tema del COVID. Todo el COVID hubo una inyección de liquidez muy grande en el mercado, hubo mucha gente que, bueno, con los stimulus checks, con todo, la gente se lo fundía en la bolsa. Entonces entró mucho dinero tonto al mercado y, y claro, había tanto volumen y las acciones se movían tanto que tú a la mínima que supieras más o menos qué hacer, pues ganabas bastante pasta. Porque, claro, tienes 5 acciones que te suben un 200% cada día. Ahora igual tienes una a la semana, o dos, tres a la semana. Pero Bueno, antes la era... semana pasada ha sido de locos. Ha Sí, habido a ver, varias. o sea, hay semanas chulas. La semana Sí. pasada fue muy guay, pero bueno, que antes era la norma. O sea, el día malo eran 3 acciones que te subían un 500%. Era una barbaridad, no tenía sentido. Entonces, yo cuando... Ya os he dicho que yo hacía un mean reversion, bueno, lo he dicho, hacía mean reversion scalping, o sea, Es- regresión a la media. Eso es. Yo lo que hacía era buscar pequeñas correcciones cuando el precio se extendía mucho. Entonces, yo decía, vale, si el precio está aquí y se extiende muy rápido aquí, yo voy a ir short y voy a capturar el pequeño movimiento. Si se sigue extendiendo, yo tengo hasta aquí eh, para poder reciclar y mover o sea, reciclar acciones es shortear un poco, es quitarte un poquito, shortear un poquito más, ir jugando con tu precio medio, eh, O sea, ir quitártelas. sacándote riesgo a medida que va subiendo, pero a la vez quedándote una parte para que si te da el movimiento te valga la pena. Entonces, claro, ¿qué riesgo tiene eso? Que si algo te sube directo como un cohete, te la comes. Y ahí es cuando perdíamos pasta. Nosotros Sí, porque no sabes dónde poner el stop. teníamos un stop diario y nos Ah, basábamos pero en era eso. la Claro. máxima pérdida, sí, el de... Entonces, nosotros en base a ese stop diario decíamos, vale, ¿cuánto margen quiero tener? Si este stock, nosotros las asunciones que hacíamos era, yo creo que este stock es improbable que te suba $1 de golpe muy rápido. Entonces, en base a esa asunción, nosotros decíamos, vale, pues tengo 10 balas de 200 acciones. Mira, de hecho, si quieres, y perdón que te interrumpa, si quieres ya cuéntanos incluso tu proceso de análisis, aprovechando ya que nos estás contando. Ahora te estoy explicando lo que hacía antes. Ah, Luego te voy a vale. pasar a explicar lo que hago Ah, ahora, ok, ok, ok. Claro, y ahí que viene la tiene transición. sus... Pensaba que era lo mismo y Claro, digo, pues aprovechamos lo ya. estoy hilando esto a la transición que hice. Vale. Entonces nosotros cuando algo subía muy de golpe, eso lo íbamos en contra y teníamos ese rango que nosotros estimábamos que era improbable eh, para pues jugar con nuestra posición y sacarle dinero o perderle lo menos posible. Si algo se iba más de ese rango que teníamos estipulado, perdíamos dinero. Y para eso estaba nuestro riesgo diario. Cuando llegábamos a ese riesgo diario, se nos cerraba la posición y se acabó el día. Entonces, Dejó de funcionar. dejó de funcionar, ¿por qué? Porque antes en el mercado del COVID había tanto movimiento que tú, aunque perdieses mucho en una operación, como hacías 50.000 otras, pues te proporcionaba un beneficio. En cambio, cuando empezó a bajar el volumen, empezó a haber menos oportunidades, menos cantidad, cuando es una estrategia que se rige por cantidad, no por cualidad, empezó a haber menos cantidad, las que tiraban muchas veces tiraban más de la cuenta porque había menos liquidez, entonces había más trampas de liquidez, más, bueno, rallies más fuertes. Entonces, por una parte palmabas más y por otra parte ganabas menos. Entonces, poco a poco se fue apagando el edge, la ventaja. La fiesta se acababa, ¿no? Exacto.
Entonces, llegaron unos meses que fueron muy complicados. Llegó, para mí, como el blow off top, o el, ¿cómo se dice? Finales de 2021, quizás. No, Ah. ¿cómo se dice? Como el clímax para mí fue cuando llegaron las acciones de Trump. No sé si os acordáis de... Tú no sé si estás metido, DWAC, FUN... ¿Qué son las acciones de Trump? Bueno, ¿Empresas de hubo Trump? una empresa que salió que estaba relacionada con Trump y Ah. hizo un squeeze brutal. Pasó de, no me acuerdo los números, pero como si fuera de 5 pavos a 100 en un día, o en 2 días, o en 3 días, no El sé. toque de Midas, ¿no? Este señor. Entonces yo, Igual vuelve a eh, pasar ahora con Trump si sale elegido de nuevo. a mí esa me pilló, palmé bastante y aparte me pilló con Slippage. Cuando Con salí muy por deslizamiento, ¿no? encima de mi stop. O sea, que encima cuando liquidaste te moviste el mercado. Claro. Estaba a final de mes, palmé todo el mes. Me quedé hasta a menos 100 pavos o algo así. Y al día siguiente, yo novato, porque yo en esa época yo no analizaba mucho las acciones. Simplemente veía movimiento, extensión, me pongo en contra, pum, pum, pum. Pero no sabía lo que había detrás, no conocía las estadísticas, no sabía cómo analizar más o menos las noticias, no sabía nada. Entonces, el día siguiente llego, me siento y empiezan a saltar acciones que tenían relación con la otra. Eran acciones que también tenían algunos links con Trump. Entonces Son las saltó sympathy plays, ¿no? las sympathy plays, que las llamamos, las simpatías. O sea, acciones que se mueven parecidas. O Pues sea, que tiene se mueven afinidad por alguna claro. razón. Sí. Claro, yo no sabía, apenas saltaron, me puse corto en todas. Todas me pegaron una hostia que flipé. Y claro, esos 2 días palmé, no sé, 2.000 pavos o algo Son así. como Para mí las era meme algo coins. brutal. Son como las meme. No, bueno, o Son sea, como son acciones meme o qué. No, no son acciones memes, son acciones que simplemente se mueven porque hay una especulación voraz y la gente que cree que una... O sea, la gente ve que una se ha movido, entonces dicen, coño, voy a buscar todas las que tienen relación con esa que se ha movido porque igual se mueven. Entonces hay sí, muchas igual es una veces filial que... del grupo o que Ya, hace ya, ya. exactamente lo mismo. Hay Sí. muchas veces que es la profecía autocumplida. Como hay tanta gente que busca las simpatías, pues se crean las propias simpatías. A veces hay cosas muy locas y muy tontas, como salta una que se llama, que el ticker es EAR, y luego saltan, ¿cómo eran, tío? ¿Y es de oreja o de...? Sí, o sea, que parece Sí. como si fuera oreja. Y salta mouth, salta no sé qué, salta... ¿En O serio? sea, no mouth, no sé, ahora no recuerdo los tickers, pero que saltaban partes del cuerpo. Y era que dices, tío. O sea, imagínate al CEO de la empresa esa que dice, ¿por qué está subiendo? ¿Por qué ha subido EAR? Entonces hay un link de que... La gente está loca por Mira, rodear. Esto pasa en cripto. eso te iba a decir. Son con los tonterías, nombres. tonterías que dices, tío, o sea, no tiene sentido. Pero como Bien. son acciones que no tienen mucho float, que tienen 1 millón de float o cosas que son pequeñas, que a la mínima se mueven, pues pasan estas cosas raras.